Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos y muy buenas tardes. Comenzamos semana aquí en el periódico Mediterráneo en Conexión Oreyud. Es verdad que después de un sinsabor como fue la derrota cosechada ayer por el Club Deportivo Castellón, segunda consecutiva de la era Pablo Hernández de los albinegros ayer, además para hacernos un poquito más de daño a la herida, ¿verdad? Por 1-0 y con gol que marcaba Daijiro Chirino, es jugador albinegro que fue traspasado este pasado verano al conjunto indálico. Y que es lo que es, todos sabemos perfectamente cómo es como futbolista, pero por mucho que se quiera a lo mejor ahora mismo infravalorar, ¿no?, algunas de las buenas cualidades que tiene este chico, sobre todo en área contraria nos daba mucho, y ayer pues tuvo varias situaciones y al final acabó marcando. Una acción, por cierto, de la que habló después del partido Pablo Hernández, que parece que no, con ese tono que tiene pausado, pero ayer se mostró crítico, y dijo algunas cosas que conviene escuchar con detenimiento en un Castellón que quizá desde hoy tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Vuelve a ser la cuestión de la dirección del banquillo, el hecho de que el equipo haya sumado tan solo un punto de los 9 disputados? ¿O es que la plantilla da para lo que da y por muy mago que pueda ser Pablo Hernández tampoco da para mucho más? Que quizá la Liga Hypermotion después de 4 semanas nos ha puesto otra vez en el sitio. Seguramente no hay una respuesta que valga, ¿no? Porque aquí cada semana el que gana hoy 3-0, la semana que viene pierde. El Albacete que nos ganó aquí ha perdido este fin de semana. El Castellón mismo había ganado 3 partidos de forma consecutiva y luego pues se ha encontrado con la realidad de la categoría. Pero duele, ¿no? Duele ver perder a tu equipo y yo entiendo que los aficionados pues estén, no sé si preocupados, pero sí otra vez así con la mosca detrás de la oreja porque el equipo no acaba de arrancar y a pesar de ese estirón que dimos con esos 10 puntos de 12, pues ahora mismo miras la tabla de puntuación y estás 2 por encima del descenso, con lo cual te queda mucho camino por recorrer y mucho trabajo que hacer a todos. Pero especialmente yo siempre pongo la lupa en los futbolistas, porque al final en lo bueno son los artífices y también en lo malo son los responsables, ¿no? Y mirando los datos del partido de ayer en Almería, que es verdad que la Almería en el cómputo global, a nivel de sensaciones, a mí me pareció que estuvo más cerca siempre del triunfo que el Castellón, excepto algunos momentos puntuales, sobre todo y fundamentalmente de la primera parte, a partir del minuto 20 más o menos, y algún ratito de la segunda. Pero luego los números te dicen que entre los 3 palos rematamos lo mismo. 4 veces la Unión Deportiva Almería, 4 veces el Club Deportivo Castellón. Y de esas 4 veces hay 3 situaciones bastante claras para el Castellón. Tiene Diego Barry 2 en la frontal del área, que alguna de ellas hay que meter. Y tiene una Nick Marcani con Andrés Fernández batido fuera de la portería a puerta abierta y el balón no va siquiera entre los 3 palos. Y en estas categorías donde hay poquito margen, ¿verdad?, para tener oportunidades, si no tienes ese punto de eficacia, al final lo acabas pagando, ¿no? Como pasó ayer, ¿no? Perdiste 1-0 ante una Almería que a mí sigue sin gustarme, a pesar de los buenos futbolistas que tiene. Yo creo que tiene para mucho más, pero en fin, eso es problema de Rubí y de la gente de la Almería. Lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es el Castellón, que tampoco es ningún drama, quiero decir. Ahora viene el Málaga, le podemos ganar perfectamente al equipo de Pellicer y más o menos las cosas volverán a estar en su sitio, pero modestia sobre todo, pies en el suelo, humildad y, bueno, por mucho que ganemos 2 partidos, que nadie se venga arriba porque va a haber que pelear mucho y de momento no estamos en la situación que estábamos la pasada temporada, a pesar de los cambios. Y otra cosa será ver si hay tranquilidad también para dejar trabajar a Pablo Hernández y si acaso, cuando llegue la ventana de invierno del mercado, pues oye,
tomar alguna decisión, aquello que no se necesita, pues buscarle un avío, y aquello que se necesita, pues intentar traerlo de alguna manera para reforzar todavía más al equipo en aquellas partes que, bueno, que entiendan que son necesarias. De todo esto, que es mucho, como ya puedes comprobar, vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Conexión Oreyud, saludando a nuestros invitados. A mí me gusta hacerlo siempre por orden estricto de llegada. Emilio Isierte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Emilio Isierte se ha convertido en mi pareja, ya casi que paso más rato con Emilio que con nuestra pareja, porque estamos juntos en Apune, las transmisiones. Ayer compartimos también ese partido frente a la Unión Deportiva Almería. Y bueno, yo sé bastante bien lo que piensa Emilio, pero creo que es una opinión más que autorizada, ¿no? Para diseccionar un poquito qué está pasando, Emilio. ¿Hay motivos para preocuparse? ¿No era tan bueno Pablo Hernández como pensábamos? ¿O quizá la plantilla había hecho esa reacción que siempre ocurre, ¿no? Cuando cambias el entrenador y tampoco hay para tanto? ¿Qué nos pasa, Emilio? No, hay un poco de todo. Yo creo que tampoco hay un poco de todo dentro de un partido contra un equipo de los buenos que puedes perder, dentro de lo que es la categoría, dentro de que empezamos mal y cualquier resultado negativo te vuelve a llevar abajo, pero cualquier partido lo puedes perder, no vamos a ganar todos y para mí sabemos que tenemos una plantilla de las posiblemente mitad tabla, de lo visto hasta ahora, pero que eres un poco todo en un partido posiblemente, lo que decíamos ayer, bien defensivamente, compacto, con pocas opciones, pero ofensivamente pobre, y aún así tuvimos el empate porque la Almería no tuvo tampoco muchas. Yo creo que es un poco todo. Pero una pregunta, Emilio, ¿jugando a eso da para salvarte? En esta categoría es difícil jugando a eso, difícil. O sea que hay que cambiar. Bueno, hay que hacer lo que hicimos en los otros partidos, ser más ofensivo o intentar llegar más a portería o acertar más en las ocasiones que tengamos. Pero jugando a eso no nos da. Jugando a eso difícil fuera de casa. Fuera de casa. Uh-huh. Miguel Alayas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Preocupado? Mucho. Ya sabes que yo soy negativo por naturaleza y estoy bastante preocupado. A nivel defensivo, para mí el equipo es muy serio. Igual que no hemos marcado los últimos 3 partidos, en 3 partidos nos han metido 2 goles y han llegado poco. En las ayudas muy bien. Me gusta mucho en defensa. Creo que somos un equipo duro. Ahora, arriba nos falta, llámalo contundencia, finalización. Para mí es calidad. Para mí es calidad porque lo único que puedo comparar es el año pasado, lo que teníamos. Y claro, tú dices, el año pasado antes Raúl, Van der Belt, de Miguel, que no juega y Mollita, sí, metieron 20 y tantos. Pero no podemos, estamos casi en noviembre. Claro, de verdad que dentro de nada será Halloween. Claro, y no podemos estar todavía siendo viudos de Van den Belt, que vi el partido de Van den Belt, que jugó el Twente, perdió 2-3 contra Pero si es que sabes por qué lo digo, porque has dicho, Barry tuvo 2 en la frontal. ¿Sabes en quién pensé yo en ese momento? En Van der Belt. Y digo, el año pasado los hubiese metido. No, lo metió. El año pasado lo metió. Exacto. Metió uno así. Pues yo creo que para mí Pablo lo está haciendo muy bien. Es lo que tenemos. Creo que tú puedes un poco discutir que Cala y Zipenga llegan muy tocados a los 90 minutos. Al final la segunda parte se le hace un poquito pesada. A lo mejor tiene que haber más acompañamiento. La banda derecha, el extremo no funciona. Quizás con interior. Bueno, pero eso ya es táctico. Pero estamos en segunda división. Hay que ver los números para mantenerte. Y ahora mismo los números no dan. ¿Cómo que no dan? Hay equipos que están peor que tú, ¿no? Sí, pero digo, si seguimos en proporción, porque yo no me fío ni del Granada, ni del Zaragoza, pero somos un equipo que creo que generamos bastante en lo que es la categoría. Estoy viendo muchos partidos y creo que es un equipo que jugando, como dice Emilio, tampoco fue una locura, pero generó 4 muy claras. Te has dejado la de Deni Poti, que está a 1 metro de la portería en el segundo palo. 4 muy claras y no las metemos. ¿Qué necesitamos? 8, 12. Pues o generamos muchas más o quizás, como has dicho, en invierno tenemos que dar una vuelta por el mercado. Uh-huh. Pedro Pino, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Mira que estamos cerca en verano y no te he visto el pelo, ¿eh? Lo que pasa es que ¿No? tú también vives Sí, todo lo que puedes, me ¿eh? muevo mucho, te sí. mueves mucho. Bueno, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu primera impresión? A ver, no lo sé. Yo creo que no tenemos que ser alarmistas de momento, pero yo considero que la segunda división este año es inferior a la del año pasado. Nosotros también. Y al final son detalles, ¿no? Al final son detalles. El partido de Almería no estuvo mal, a nivel defensivo estuvimos muy bien y en ataque nos falta pues que no podemos estar 3 jornadas sin meter un gol. Estás 3 jornadas sin meter un gol y estar muerto. Sí. Hay 3 equipos ahí bajo, casi que se identifican que lo van a tener complicado.
3 equipitos, entonces no tenemos que luchar por no estar ahí. La pena es esos 3 partidos que ganamos, que con un cuarto ganado te metes en dinámica buena y igual te colocas arriba y cambia todo. Y ahora nos hemos complicado la vida, la verdad. Sí. Pero vamos, yo no soy tan alarmista, no quiero ser alarmista. Entiendo que las cosas tienen que cambiar. Yo creo que Pablo tiene que hacer tenemos que empezar a sabernos de memoria un 11 y el equipo tiene que empezar desde abajo, ya te digo, formando un 11 que sea identificable y en el que vayan habiendo matices de cambios. Yo creo que hace demasiados cambios y el equipo no acaba de ser regular a la hora de una alineación. Por ejemplo, Doué, yo soy un jugador que creo que debería jugar siempre. Yo creo que debería jugar siempre. Sí, pero Pedro, digamos una cosa, que ayer, aunque hubiera jugado Doué, el partido hubiera sido el problema es arriba, evidentemente el problema es arriba. El problema es arriba, ¿no? Pues le estamos dando muchos minutos a Jakobsen y menos a Marcanis, que Marcanis ayer falla un gol muy claro, pero es un chico que creo que tiene desmarque, que tiene gol y a lo mejor deberíamos verlo más. No sé, hay cositas que hay que pulir, pero bueno, que la temporada es muy larga y van a pasar muchas cosas, ¿eh? Tú has visto mucho fútbol, muchísimo, y yo te pregunto eso. ¿Ha pasado ya el efecto, ese rebote que siempre hay en lo anímico cuando destituyes a un entrenador, llega un entrenador nuevo, ideas distintas, porque las ideas de Pablo evidentemente son diferentes a las de Plat? ¿Estamos otra vez donde estábamos, en ese punto? ¿Estamos un poquito mejor? ¿Cómo estamos? Estamos igual que estábamos cuando llegó Pablo. O sea, llevamos 6 partidos o 7 y es el mismo partido siempre. En unos hemos tenido más suerte y hemos marcado, y en otros hemos tenido mucha mala suerte y no hemos marcado. Pero yo el equipo lo veo más o menos igual. Nosotros seguimos teniendo el problema, que ayer lo puse en Twitter, que si no metemos un gol es muy complicado. Llevamos 3 jornadas sin meter un gol, claro. Nos meten un gol y estamos muertos. Con un gol no los eliminan. Evidentemente tenemos una falta de gol muy importante, que en estas categorías se pagan. Yo creo que este equipo, con esta dinámica, en la temporada pasada lo hubiéramos pasado muy mal, ¿eh? Estaríamos ahora realmente preocupados. Yo veo una segunda división bastante inferior a la del año pasado, en la que creo que queda mucho margen y que nosotros tenemos una buena plantilla en la que nos podemos rehacer sin problemas. Sí, lo que pasa es que... Toda la razón a Pedro, pero el gol no se entrena, ¿eh? Y eso lo saben aquí mejor que nadie. Habrá que hacer más cosas. Yo el gol no se entrena. ¿El gol que dices? ¿El remate a portería? Pues se tiene o no se tiene. Evidentemente hay gente que tiene una y la enchufa. Yo no estoy de acuerdo ahí. Bueno. Quiero decir, hay gente que tiene de manera innata ese olfato, esa capacidad para rematar a un toque, todo lo que quieras. Pero Stephen Curry, este chico de la NBA, yo no soy de baloncesto, pero este tío de espaldas mete canastas. ¿Tú te crees que ese cuando acaba de entrenamiento no lanza 1000 veces a la canasta? Yo es que no me lo creo. O sea, aquí nadie regala nada, Miguel. Aquí, al que le salen las cosas, el que lanza con el rifle y le da siempre la diana, es porque hay un trabajo detrás. Escucha, pero ¿no os da la sensación de que cuando vamos cara a puerta un jugador y estás viendo por la tele, sabes que no lo va a meter? ¿Lo piensas ya? Es que ellos yo creo que piensan lo mismo. Me da la impresión de que estamos en una dinámica que estos mismos jugadores con otra dinámica las enchufarían. Y no las enchufan porque ahora estamos en ese momento en el que nos enchufamos. Hay una herramienta hoy en día que es muy sencilla, que tú coges el historial, el currículum de cada uno de los futbolistas que tenemos en nuestro ataque y miras los goles que han hecho en los últimos 5 o 6 años. Ahí el algodón no engaña, que decía el anuncio. ¿No? Fichamos un jugador como Jakobsen pensándonos que pagas un dinero y que te las va a enchufar todas y no es así. Y estamos igual que cuando no estaba Jakobsen. Es lo mismo, estamos igual. La semana pasada llegamos a una conclusión parecida, Emilio, y creo que ahí la segunda línea el año pasado sí que aportaba, y este año, por la razón que sea, nos está costando que aparezcan como toca. Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa, que seguramente se trabaja mucho entre semana y que eso Pablo con su equipo lo harán y lo que quieras. Pero yo veo el partido y me da la sensación que en ataque es a ver qué se inventan, o Calatrava o Zipenga. Tengo esa sensación. Tú que eres técnico, que tienes gran experiencia. Ahora mismo sí. Son los dos jugadores que ofensivamente, y la suerte que tenemos de Zipenga. Yo creo que nadie pensábamos que Zipenga iba a dar el rendimiento que lleva en estos 5, 6 o 7 partidos, ¿no? La primera parte de ayer Zipenga es muy buena, la segunda desaparece. Pero Cala, por ejemplo, ayer, para mí estaba mucho más pendiente de tapar dentro y de trabajar defensivamente que ofensivamente. Está claro que, lo decía Pablo en la rueda de prensa, si jugamos a otra cosa que no solemos jugar, yo creo que el equipo ayer tuvo mucho menos balón, no sé si la baja del brasileño, tuvimos mucho menos posesión, tuvimos mucho menos llegada, tenemos un problema en banda derecha. Habíamos mejorado algo con Mama, creo que con Mabil hemos vuelto a tener una banda vacía. Ayer los laterales subieron poco, Mabil
Ya te digo, no estuvo. Si no está el lateral que también ofensivamente ayude. Bueno, creo que a nivel ofensivo, creo que ayer la mentalidad, yo lo dije ayer, lo vuelvo a repetir, la idea que tenía el equipo ayer era de estar muy, muy bien defensivamente, no conceder nada al Almería y a veces... ¿Eso quiere decir que se salió a por el 0-0? Durante la semana, no. Sino que a veces estás concienciado que vas a jugar contra un equipo y estás diciéndoles toda la semana... Hoy en día se hacen vídeos, tal cual, oye, tenemos que cerrar esto, tenemos que cerrar lo otro, cuidado con Embarba, cuidado con Sergio, y estás muy pendiente del tema defensivo y hasta el gol, pues estábamos bien, no teníamos problema, y a veces hay partidos que estás mucho más pendiente que de atacar, porque Pablo lo dice, tenemos que hacer lo que hacemos normalmente, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el año pasado los 10 goles de Suero, los 10 o 11 de Raúl, los que hizo más jugadores. Van de Bel. Exacto. Están faltarán. Posiblemente habrá más goles. Pero de momento esa carencia se nota de que tiene que aportar mucha más gente, ¿no? Al final esto, yo creo que es lo que es la competición. Tú puedes ganar 4 partidos seguidos y luego 4 partidos perderlos, no ganarlos. Pero cuidado con las dinámicas. El Sporting venía de 5 perdidos seguidos y ha ganado 3. Con un cambio de entrenador. Nosotros hemos tenido un cambio de entrenador y hemos ganado. Pero las rachas hay que cortarlas cuanto antes. Yo, aunque sea empatar, prefiero empatar a no perder. Porque al final aquí puedes plantarte con 4 partidos otra vez sin ganar. Porque la categoría es así. Pero Milo, teníamos un equipo que era muy ofensivo. Hablo de la temporada pasada, ¿no? Un equipo súper ofensivo que atrás, entre los errores que hacíamos y que defendíamos con 1,5 o 2... La mayoría de las veces, pues claro, en el intercambio de golpes muchas veces no nos daba, ¿no? Sí en los primeros 3 meses de competición, pero luego cuando ya te vieron la matrícula la mayoría de equipos y cuando tú empezaste a estar cansado y a tener bajas, pues empezaste a tener dificultades. Pero es que ahora, este año que estamos jugando como casi todos, pero eso se acabó. Ayer sales con un doble medio centro bastante defensivo en Almería y tampoco ganas. Pero eso se acabó. Tal como jugábamos con Dick, se ha ido acabando. Sí, pero ¿cuál es la manera de ganar con cierta continuidad? Como el equipo normal de la categoría, jugar con 4-4-2, 4-2-3-1, más serio, más compacto, más tal. Bueno, todos los equipos al final juegan parecido a como jugamos ayer. No vamos a ser el equipo de Dick, ya se ha acabado. Al final jugamos con defensa de 4. Ayer yo creo que ha sido la primera vez después de 4 partidos que Pablo los últimos 10 minutos juega con defensa de 3, ¿no? Pero porque vamos perdiendo. Sí, bueno, contra el Albacete acabamos jugando con 2 atrás porque expulsaron a 2 y tal, pero bueno, ya era otro partido, ¿no? Yo no estoy alarmado, creo que es lo que es la categoría. A mí a veces sí me llama la atención de que tenemos una plantilla de 25, y yo lo digo y no lo he dicho en todo el año y eso me da igual decirlo ahora, pero tenemos una plantilla de 25 y estamos jugando más o menos 13, 14, 15, hay jugadores, 7, 8 jugadores que no han jugado todavía. ¿Y por qué no juegan? Ni con Plat ni con Pablo. No lo sé. Para tener 25 de fuera, yo prefiero tener a... Sí que lo sabemos, porque no tienen calidad suficiente. Yo para tener a 25 de fuera prefiero tener a 3 de la Amateur. Hay que decir las cosas como son. Asegura al otro y al de la moto. Pero ¿para qué tenemos a 25 jugadores en plantilla profesionales y luego no los la utilizamos? Yo creo que hay jugadores como Tincho, como tal, no lo sé. Tampoco los hemos visto. Es lo que decíamos de algunos que nos faltaba ver. Al brasileño no lo habíamos visto. Lo hemos visto, ha dado un buen rendimiento y así yo creo que posiblemente, dando esa variedad, a ver la Copa, esa variedad de jugadores, podamos aportar algún jugador más a la causa, ¿no? A la causa me refiero, a que ayude a ser un mejor equipo, a eso me refiero. Sí, pero esa es otra, ese es otro capítulo. Ver si el entrenador, con una plantilla amplia como la que tiene, a las primeras de cambio da entrada a chavales del B, porque yo, mira, eso lo estaba pensando. Yo he visto, Emilio, 3 de los 4 partidos que ha jugado el amateur aquí en casa, en el Gaetao Guet, y a mí me encanta Segura. Desde el primer día que lo vi, es un chico que, si tuviera la suerte de ir un 80, pues seguramente ya no estaría en el amateur, ¿no? Pero bueno, hoy en día en el fútbol moderno, en ciertos equipos puede jugar perfectamente. Y lo que estaba pensando, con todos los respetos, lo digo para Denipoti, lo digo desde el punto de vista del club. El club acaba incorporando a un chico cedido que creo, si no ha cambiado la cosa, es propiedad del Atalanta, y tú tienes a alguien muy similar que es tuyo. Es de aquí, es de Onda el chaval. Un chico que tiene gol, que hace buenas lecturas de juego. A lo mejor no había madurado lo que ha madurado en este mes y medio en Segunda Federación. Yo el año pasado no lo vi. Pero yo lo veo hoy en día, además te lo comenté el otro día, y lo veo de verdad para tener 20 minutos y para soltarlo ahí, a ver qué pasa tú. Si el equipo que tienes de profesionales no tira, ¿qué diferencia hay entre este o cualquier otro que tienes tú en la academia con Tincho, con Lucas, con Denipoti, con todos estos? Si tienen la misma edad.
¿No? ¿Cuál es el problema? A eso me refiero, que no este año, llevamos varios años que tener 25 jugadores y no fomentar. ¿Para qué quieres un filial en segunda ref, un división de honor? No sé, yo siempre lo digo, siempre soy defensor y Pedro es defensor. Y los que somos de aquí hemos defendido siempre la cantera. Claro, suéltalo. No digo que tengan que jugar. No, que se lo ganen. Por eso salió de Albert, Mora, tal, Castell, el otro, el de la moto. Porque los tienes en plantilla, gente que tiene posibilidades. Y a partir de ahí se pueden hacer. Bueno, yo soy de esa opinión, pero bueno. ¿Dónde está Pastor? ¿Dónde está Pastor? Es que tampoco tenemos que hablar mucho de estos temas. Creo que a nivel deportivo no se le da bola a la cantera y ya está. Creo que anclarnos en que vaya a subir lo vemos complicado porque no sabemos por qué volvió a jugar Mavil de titular. Entonces, bueno, esto es muy complicado y hay cosas que las vemos todos, que vemos que igual que nosotros, que Zipenga se sale por la izquierda, vemos que por la derecha, pues oye, el entrenador del Málaga dirá, oye, ponerle 3 tíos a Zipenga por la derecha, olvidaos. Igual que vemos que el equipo fluye, empieza muy bien, vemos que Cala va bajando porque tiene mucho espacio, que Zipenga va bajando porque se las juega todas él. Pues lo que dice Emilio, pues habrá que jugar con un 4-4-2, Zipenga con libertad arriba y Cala con alguien más en medio y llegar enteros al final de los partidos. Porque empezamos bien, tenemos 2 claras en la primera parte, tenemos el tiro de Barry, tenemos la de Zipenga, ellos tienen un tiro de la frontal que se va, bueno, estás en el campo de la Almería, pero yo la primera parte me dio muy buena sensación. Pero fuimos de menos a más. Claro. Empezó muy fuerte la Almería, es verdad que y luego poco a poco les fuimos cogiendo y... Pero claro, miras al banquillo y tampoco tenemos milagros. Y es que estamos hablando de Jakobsen, que no sé si vosotros habéis visto mucho la Liga Sueca. Pero, no, yo no. Pero Jakobsen llegó el 31 de agosto, O sea, que parece que sea el fichaje que teníamos pensado de hace años y llegó como llegó porque llegó el 31 de agosto, O sea, que no es que es el... que sí, tiene que dar un paso adelante porque se le ven muchas cualidades al chaval. Igual que Cala, tiene que estar como el año pasado porque le falta ese plus. Y con eso a lo mejor, pues en vez de a la cuarta, a la tercera la enchufamos. Que nos falta eso. Pero tenemos que conseguir eso. Yo no soy tan feliz. Yo me veo más preocupado porque sí, estamos hablando de la Real Sociedad B, estamos hablando de la Cultural, estamos hablando... Bueno, el Ceuta... El Ceuta tiene muy buen equipo, El Ceuta sabe que juega. Y muy buen entrenador. Y el Ceuta hay que ganarle en casa. No, el Ceuta olvidaros que no va a bajar. Y es que no veo mucho mal. Es que yo sé que el Granada saldrá de ahí, el Zaragoza ya veremos si entra en una dinámica muy peligrosa. El Córdoba a mí me gustaba nada esta semana que no. Es que en casa del Albacete, ¿no fue? Sí. Doblete de Adri Fuentes. Claro. Adri Fuentes, bueno, en fin. Es que... Yo creo que hemos mejorado. De hace 5 semanas ahora el equipo Sí, me gusta mucho más y el equipo está mucho mejor. Si ayer enchufamos 2 de esas que entran, ahora tenemos que tener claro que todos los Sí. partidos no los vamos a ganar y que no vamos a estar igual, pero que somos mejor equipo que hace 5 semanas. El equipo es mucho mejor. Y el equipo compite mucho mejor que el principio de temporada, eso está claro. De todas formas, la dinámica se rompe con el Albacete, O sea, creo que el punto en Eibar es bueno, pero perder con el Albacete nos hizo, creo que daño. Y ayer el Almería no fue tan superior para ganarnos. Al final tú enchufas 2 de esas que tuviste claras y ahora estaríamos hablando aquí casi que de la UEFA. También te digo una cosa, el Almería porque ha vendido a Luis Suárez, y ahora tiene a Leo Batistao, Si ayer llega a estar Luis Suárez, El Almería lo hubiéramos visto, va a sufrir por meterse arriba, Sí, no sí. le veo un equipo... Sí. Me parece mejor equipo el Ceuta a mí. Tal cual. Yo es que alucino. Cuando veo a los oyentes del Ceuta y veo ¿Cuál? con quiénes juega y ¿Cuál? cómo saca los partidos en esta categoría, no me lo acabo de creer. Pero bueno, ahora continuamos. Abierto, por supuesto, este Conexión Oreyud de hoy lunes. Vamos a la primera pausa y enseguida estamos de vuelta. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón.
¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanVan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanVan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanVan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanvancastellón.com y redes sociales. FanVan Castellón. Comodidad, aventura y FanVan Oreyud. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal. Trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyud en Mediterráneo en este lunes de resaca de lo que fue la derrota ayer 1-0 ante el Almería con el gol de Chirino y una semana intensa. Jueves se juega esa eliminatoria copera en Lebrija ante el Antoniano, el conjunto también de Segunda Federación. Y luego llega el domingo a las 6:30 al Sky-Fi Castalia, el Málaga de Pellicer, que bueno, tampoco es precisamente un técnico ofensivo, no te rías Emilio, que es así, no es precisamente un técnico que se destape mucho los pies, no se suele constipar Pellicer, pero bueno, oye, mucho mérito para Pelli, porque ahí en Málaga es como en muchas partes, cuando el Málaga estaba en Champions y estaba Pellegrini y pagaron la cláusula de Cazorla, era todo bonito. Lo que ha hecho... Sí, tiene mérito, y han sacado mucha gente del filial. Por eso digo que lleva 3 o 4 años sacando de filial y se los venden y viviendo de chavales, o sea que no. Sí, pero ¿se ha constipado alguna vez? ¿Te acuerdas alguna vez que se haya constipado por jugar al ataque o qué? Bueno, no, pero bueno, es un equipo compacto, tampoco le gusta jugar ofensivo, pero a veces lo que tiene es lo que tiene, ¿no? Y él ha tenido que vivir de la deuda del Málaga, de lo que es el Málaga, pero hay chavales fenomenales, Sí, tienen buena estructura y por eso digo que es muy fácil, ¿no?, ser del equipo cuando está la Champions, que hay pasta, que está el jeque contento y eso, pero cuando vienen las malas épocas, ahí se ve de verdad los que son del club. Antes de volver un poco a la seriedad, Pedro, ¿por qué celebró el gol con esa euforia Chirino ayer? Si hace 4 días era nuestro. Yo creo que no lo celebró con euforia, ¿no? ¿No? Yo creo que no, yo creo que pide perdón nada más. Primero pide perdón. Nada más, mete el gol, levanta la mano, pide perdón y luego sí que es verdad que se va a la cámara y hace un gesto a quien sea, familiar, y luego vuelve a pedir perdón levantando las manos. Yo creo que ha dejado 2 kilos aquí, tampoco está mal, bastante respetuoso. Bastante. Sí, o sea que la celebración fue... A mí me pareció que, estaba muy contento este hombre. Sabes que no. De hecho, yo creo que se hubiese venido. Teníamos que haber dejado a Mavil allí en Almería y que se hubiese venido Chiri, ¿no?, para jugar. Mavil el año pasado hizo un año extraordinario. Sí, extraordinario, bien.
El ratito que Escucha, aún lo va a hacer. Seis asistencias, creo, recordar. De Amavila hay que decir una cosa, que no tiene nunca superioridad por fuera. Meló sube poco y no, con Chirino siempre tenías una opción a tu lado. Si tienes ayuda eres mucho mejor. Mira a Matis, mira al portero. Desde que está más tapadito parece mejor portero, ¿no? Que cuando estaba ya destapado. Tengo aquí los datos que me ha pasado David Jorques de los partidos que ha jugado hasta ahora fuera del Castellón con Pablo Hernández y es llamativo porque el que más posesión de balón hemos tenido fue el de ayer, 52%, 50% contra el Eibar, 42% en Leganés y 47% en León, ante la Cultural. Goles esperados en León, prácticamente 3 goles y son los que hicimos. En Leganés tuvimos 0,60, hicimos 1, estuvimos por encima. En Eibar tuvimos 1,48 y no hicimos. Y ayer tuvimos 0,50. O sea, con 0,50 no te da para ganar un partido. Y el partido de Leganés fue muy similar, quiero decir que ahí tuvimos un poquito de fortuna porque el gol fue de chamba. Tiros totales, ayer 9, 4 entre palos. El día de Eibar 16 veces chutamos 5 entre palos. El día del Leganés chutamos 10 veces, 1 y fue gol entre palos. Y el día de la Cultural chutamos 13 veces y 8 entre palos. ¿Cómo están esos números, Emilio? ¿Es suficiente o no? A veces sí, a veces ¿Aprobaremos no. o no? A veces sí, a veces no. Cuando nos interesa nos cogemos las estadísticas. No, perdona, yo la repaso todos los números. No, ya, pero cuando nos interesa, cuando me interesa, ganamos, yo la saco decimos, siempre. Es que está fenomenal y cuando no nos interesa, bueno, yo me gustan más las sensaciones del equipo y lo que veo. Está claro que las estadísticas las tengo en cuenta y a veces... Pero estamos sacando las estadísticas porque este club funciona a base de estadísticas. Sí, por eso. Pero yo creo que hay que funcionar con las dos cosas. Sí, un poco lo que dice Emilio es que son engañosos en el sentido, tú dices tiros a puerta tal, y a lo mejor tiras desde... Pero tenemos una clara de Marcani que bueno, y no es tiro a puerta, a lo mejor no lo contempla eso el porcentaje del ratio de gol. Entonces sí que es verdad que hay sensaciones, hay jugadas que no van a puerta como tal, pero tú generas mucho peligro, o sea, mucho peligro. Recuerdo, no sé, en Eibar, el pase que fue muy fuerte de Cala Jacobsen, pase la muerte, tampoco se espera. El día del Albacete, o sea, generamos mucho. Incluso hay datos que los que son postes no se perciben como tiros a puerta. Entonces, es que yo creo que el equipo generó suficiente ayer para marcar un gol. Sí, para no perder, sí. Yo también pienso igual. Creo que el empate hubiese sido a lo mejor justo. Si te adelantas, le generas a ellos muchos problemas, porque ellos tienen mucha presión por meterse arriba y a lo mejor hasta les ganas. Es que el tiro de Barry en la frontal fue para un 0-1 y a los 5 minutos te metió Chirino el 1-0. O sea, son detalles... Pues que a lo mejor otro jugador con un pelín más de... Sergio Arribas también echa 2 desde dentro del área afuera con la zurda. Sí, pero eso es muy bueno. Pero la primera parte. Pero los goles cuentan igual en la primera que en la segunda parte. Pero me refiero que fue bastante rápido el fallas tú, uno en la frontal, que bueno, tampoco... Y a los 5 minutos te mete 1-0. Lo que quiero decir es que nosotros fallamos las nuestras, pero que ellos también tuvieron situaciones que no fueron tiros a portería, pero que eran situaciones claras. Pero... ¿Tú que narraste el partido, el empate no te parecería justo? A mí me hubiera parecido fantástico, más ahora, después de perder. Por eso te digo Pero yo también te digo una cosa, yo que narré el partido y que he visto muchos partidos del Castellón, también te digo, para puntuar en ese tipo de campos tienes que ser muy preciso. El año pasado ganamos 2-5 allí, ¿por qué ganamos 2-5? Porque nos entraba todo. Sí. Y encima te pones por delante una acción muy buena, balón parado de Seunges, que remató Raúl Sánchez. Luego, como tú dices, marcó de la frontal... ya lo diré, Van den Belt, sí. Y luego, claro, la Almería ahí lo apretaron mucho. La gente estaba, diciéndole de todo a Rubi, directiva, tal, y en ese ambiente era complicado para ellos jugar. Pero tú contra equipos que son mejores que tú, que tienen más calidad que tú, porque tienen más calidad que tú sus jugadores. Esa es la realidad. Sí. Leo Bautista o Sergio Arribas, Nico Melamed, son todos jugadores de primera división. Entonces, tú con ellos tienes que hacer un partido muy serio atrás, pero si llegas 3 veces, tienes que hacer una, mínimo. Sí. Es como el que va a jugar al Camp Nou o va a jugar al Bernabéu, ¿no? Yo lo entiendo así. Bueno, el Girona tuvo 3 mano a mano y perdió el partido. Claro. Sí, tal cual. Sí, yo estoy de acuerdo que a mí no me parece tan doloroso el resultado, ni la imagen, ni si hubiésemos ganado al Albacete. Porque esa dinámica, dices, bueno, has perdido 1-0, pero en Almería ahora te viene el Málaga, ganaste y estás con 15 puntos. Por eso te digo que a mí me pareció que el partido con el Albacete nos tocó un poquito. Nos tocó. A los jugadores les tocó, a Pablo le tocó y creo que ahí, bueno, esperemos que nos recuperemos ahora con el Málaga, pero es verdad que perder en Almería 1-0 como perdimos, un partido muy
de 50-50, con más posesión nuestra, con ocasiones prácticamente 4 y 4, pues bueno, el equipo dio la cara. A mí lo que me preocupa es que en esta categoría está todo ya medido al milímetro y creo que los entrenadores rivales empiezan a tener claro cómo anularnos un poquito, ¿eh? El Albacete lo enseñó muy claramente, salió al partido con las ideas muy claras, cómo generarte peligro, a quién tapar, cómo hacerlo, cómo defenderte, en qué momento. Y ayer el Almería por momentos también. Y el Málaga va a hacer lo mismo, porque yo antes lo decía un poquito así de manera humorística, pero es verdad que Pellicer... El Albacete fue sintomático de que sabían lo que había que hacer, te presionaron, maló la banda. Bueno, pues es lo que hay, que nosotros también tenemos que contrarrestarlo de alguna manera. Yo pienso que tenemos buena plantilla para competir y no hay que ponerse nervioso, lo que pasa es que hay que enchufarlas. Y sobre todo pues activar a Cala, activar a Suero y activar a esta gente de segunda línea que tiene que meter 15 goles entre todos, claro, eso es fundamental. ¿Es el momento de Pablo Hernández ahora sí o qué? Porque... Pablo Hernández desde que lo ficharon, claro. Sí, pero ahora es el momento de presión de verdad, ¿eh? Me imagino que hay jugadores que ya no están tan contentos porque ya están jugando menos, ya tienes 2 derrotas consecutivas, ahora es el momento de la gestión. Claro, cuando ganas es muy bonito, ahora hay que gestionar de otra manera, evidentemente. Ahora ya tienes un partido súper importante contra el Málaga que si pierdes ya sí que vienen los problemas. Sí. Pues mira, hablando de Pablo Hernández, quiero que escuchéis esto. Rueda de prensa ayer después del partido y repite 2 veces que ayer el equipo no tuvo identidad. Vamos a escuchar al mister albinegro. Y hoy ha habido fases donde sí que es verdad que hemos perdido un poquito esa identidad, donde la verdad es que me voy un poco cabreado porque no he visto al equipo que veníamos siendo y eso lo han aprovechado ellos, ¿no? Para adelantarse en el marcador en esa fase de la segunda parte, porque yo creo que la segunda parte hemos empezado muy bien, con alguna ocasión y teniendo el balón y jugando en su campo, pero con el paso de los minutos hemos perdido un poco nuestra identidad y eso lo han aprovechado ellos. Pero bueno, hay que aprender, sabíamos que era un partido difícil. Ahora tenemos pocos días para preparar el siguiente partido de Liga porque tenemos Copa, hay que preparar primero el de Copa. Pero bueno, espero que nos sirva esto para aprender, para darnos cuenta de que si perdemos nuestra identidad, si no hacemos lo que hacemos muy bien, que es jugar como equipo, jugar juntos, asociarnos, vivir los partidos, en cuanto bajamos un poquito, pues se nos ponen difíciles los partidos y espero que lo de hoy nos ayude a aprender. Ya habéis podido comprobar que la retórica a la hora de expresarse de Pablo Hernández no tiene, por ejemplo, nada que ver con la de Manolo González, ¿no? El entrenador del Real Club Deportivo Español de Barcelona, pero lo importante es el contenido. Y habla de falta de identidad del equipo, vivir el partido, estar más juntos como equipo. El mensaje, Emilio, es duro, ¿no? Bueno, es lo que vimos, hemos comentado. Yo creo que él lo ha visto también, como que el equipo estuvo por una parte bien, pero por otra, él una de las frases que dice siempre en todas las ruedas de prensa, que el equipo sale siempre a ganar. El equipo tiene que ir siempre a ganar porque es la filosofía del club, es la filosofía de cuando estos últimos años, tal y que cual. Creo que ayer ese empuje, esas ganas, esa presión tan a veces exagerada, la hemos ido perdiendo y ayer éramos... ¿Pero por qué la hemos ido perdiendo? Bueno, pues posiblemente porque se han trabajado otras cosas después del cambio y posiblemente porque has dado énfasis, a veces le das más énfasis en una parte que en otra, porque no se puede trabajar todo durante una semana. ¿Tú lo que crees es que se ha trabajado mucho en no encajar, ¿no? En hacernos fuertes atrás y hemos dejado de lado cómo atacar? Posiblemente, pero lo que da a entender es que como que el equipo ayer estaba muy bien, en una fase estaba muy bien, pero en la otra dejamos de pensar en el ataque y en ir a ganar y en ir a presionar. A mí me da esa sensación, ¿no? Y él deja claro, como todos los entrenadores, cuando dejas de hacer las cosas que normalmente haces, posiblemente te falten, ¿no? Pero estos mensajes, como entrenador, tú cuando los lanzas sabes que seguramente los lanzas para que los escuchen tus jugadores, más que los medios de comunicación o los aficionados, ¿o no? Generalmente lo sueles decir antes dentro y luego fuera, pero bueno, está claro que en la rueda de prensa, es una rueda de prensa que le hacen una pregunta, pero seguramente a ellos también se lo dirá. A ellos les dirá que les ha faltado tal cual y que les ha faltado... ¿Y esto es un palo, decir que no ha habido identidad como equipo? ¿No? Todo lo que sea decirle a la cara a los jugadores y todo lo que sea decirles la verdad de lo que piensas, no tienes ningún problema. No tiene por qué tener ningún problema. Cuando tú les dices cosas que no son verdad o mentiras o tal, pero tú le dices a la cara a uno, no estás jugando bien, no me gusta lo que estás haciendo, no estás siendo
el jugador que era, no sé, pues lo dices a la cara, le dices la verdad, a él personalmente o a ellos personalmente a la cara, no tiene que tener ningún problema. Pedro, ¿tú cómo interpretas esta frase de...? A ver, yo tampoco no la veo que sea una frase que hoy en día... No, pero sí, pero hoy en día la mayoría de entrenadores, incluso sobre todo más en las derrotas que en las victorias, pasan muy de puntillas, ¿no? Quieren hablar poco de fútbol y me imagino que solo cocinarán luego dentro, pero ya digo, habla de que el equipo no ha tenido identidad, lo dice 2 veces, que tienen que vivir los partidos. Ahora escucharemos cuando habla del gol de Chirino, de cómo se produce vivir los partidos y jugar juntos. No, porque a lo mejor cree que ha habido un momento de relajación y pues yo qué sé, pero vamos, yo no veo un partido tan distinto a otros que ha hecho el Castellón. Simplemente que nos ha faltado más acierto, pero vamos, que lo que comenta no es una cosa... ¿Vivir juntos puede ser un poco más de intensidad? Sí, posiblemente. Sí, yo creo que se refiere a eso. Espera, que te abro. Mayor participación de los laterales en ataque, ¿no? A lo mejor yo creo que eso sí que le echa... se refiere muy puntualmente al gol de Chirino, que recibe allí... Sí, pues que falta contundencia en el despegue. De dejación allí, pues, y a lo mejor eso pues lo comenta y parece que sea... Pero bueno, yo el equipo no lo vi ni deslavazado ni de falta de nada. Yo creo que fue más falta de acierto, porque si tú enchufas una de las que tuviste, el equipo se viene arriba y cambia todo. Al final no deja de ser una declaración de un entrenador en un momento puntual, pero que yo no le doy más importancia. No creo que esté pegándole un palo a nadie, pienso, ¿eh? ¿Miguel? Sí, yo estoy de acuerdo con Pedro. Yo vi bastante serio al equipo, quizás eso es lo que estamos hablando. Echa un poco falta, bueno, pues los laterales, cuando por banda, una banda prácticamente ni la tocas y la otra, pues tiene que hacer la jugada maratoniana porque te cubren 3, pues sí, pero un poquito doblar. Pero claro, juegas con el Almería. O sea, Mellot y Lucas saben, oye, vamos, cuidado que te vienen luego a la contra. Entonces, pero tampoco lo veo tan catastrófico, tan... No, yo no he dicho que sea catastrófico. No, me he dicho que me llama la atención. Sí, a las declaraciones de Pablo tampoco las veo... Bueno, pues a lo mejor dijo eso, que le faltó... Bueno, pues yo creo que lo que realmente le faltó al equipo fue contundencia en el gol y en el gol de Chirino y en nuestras ocasiones, realmente. O sea, fue un partido serio contra un muy, muy buen equipo. No estamos hablando que jugamos con el Sanse ni con un equipo de abajo y perdimos 1-0, o sea, en un campo duro. Bueno, a ver, también puede ser un toque a los jugadores. Dos derrotas seguidas, 3 partidos sin marcar y al final ya no es el mismo discurso que cuando llevabas 3 partidos ganados. Evidentemente hay un cambio. Y 2 partidos en los que los cambios ya no te dan lo que te habían dado en los otros 3 partidos anteriores. Mi sensación, ¿eh? Contra el Albacete, los cambios... Es una rueda de prensa diferente, porque ya es lo que está pasando es diferente. Ayer, por ejemplo, pues eso, intentas hacer ahí algún movimiento y por la razón que sea, pues el jugador no está bien, o ni marca ni no la manda para adentro, tampoco Tomás Odenipoti la manda para adentro la que tiene, pues al final no te luce. No, y Jacobsen tampoco, ¿eh? Ya Tampoco, sí. Si los que salen pobres tienen que encima. Un gol lleva, Jacobsen. Los que juegan 70 minutos. Cobran todos, Pedro, todos cobran. Quiero decir que todos tienen que hacer su trabajo. No, pero hablamos de Nipoti y de Marcani como si estuviesen en 10 minutos y los que juegan 70. Que quiero decir, estoy de acuerdo. Ya, pero te digo que estoy de acuerdo contigo en que tiene más responsabilidad sobre el papel Jacobsen porque ha costado más dinero. Vale. Eso de entrada. Pero cobrar, me imagino que cobran todos, ¿no? Pues ahí aquí... que se lo vaya haciendo mirar y que vaya pensando en otras cosas. Y acá hablamos de jugadores. Ayer Jerez, novedad inesperada, ¿no? Porque pensábamos que iba a jugar Dué, la única baja era Ronaldo. Y Brignani entra por Alberto, que estaba sancionado. Brignani, que ha costado también una pasta. 1 millón de euros en esta categoría, no es ninguna broma. A mí me convenció Brignani, me gustó. Sí. Yo creo que es el mejor partido que ha hecho desde que está en el Castellón. Y ese doble pivote a mí no me gusta. Lo digo ya. A mí, juntos Barry y Jere, no, uno de los dos. Gasolina ahí. Emilio. Son el doble pivote que empezó la temporada. Y ayer faltó fútbol. Ya no sé si es porque jugaba uno con otro, pero está claro que ayer faltó... Primero tener el balón, que no lo tuvimos mucho, que lo tenía mucho más el Almería, aunque los datos estadísticos den que tuvimos más posesión que otros partidos, pero las sensaciones que tuvimos poco el balón. Por eso participó tampoco Cala. Entonces yo creo que ese doble pivote en general, ha habido partidos que Barry sí se ha visto más a la hora de generar más fútbol. Ayer se vio poquito, ¿no? La sorpresa fue poner a Jere. Bueno, está claro que hay que poner jugadores e intentar combinar para buscar las buenas combinaciones. Yo creo que después, una de las cosas que a mí, por ejemplo, por buscar otro... ha habido otro partido o 2 partidos que ha entrado Suero, ha entrado Odenipoti, hemos tenido a Cala.
son 3 jugadores de un mismo perfil, ¿no? En estos 2 partidos. Eso pasó el día del Albacete, jugaron juntos, sí. Exacto. 3 jugadores de un perfil que se van para adentro, de mucho pase atrás, de menos llegada, de mucho pase con menos gente por delante. Bueno, yo creo que ellos estudiarán, mirarán y verán las condiciones. Por eso digo que la posibilidad de que jueguen otros jugadores. Yo me meto y la lío para que se líe más, porque yo creo que puede haber posibilidades de jugar de otra manera, o posibilidades de que otros jugadores que no nos están dando lo que nos están dando estos, con más frescura, porque al final cuando entró Pablo, entró con gente diferente, puso 3 cambios y a lo mejor hay un jugador Tincho, no lo sé, que quitas a Zipenga en la segunda parte y metes a Tincho, o en la derecha podemos tener a quien sea. ¿Tú te puedes permitir a quitar a Zipenga hoy en día o qué? Lo digo porque parece que sea una de las luces en ataque del equipo. Pero no dura. Sí, pero te genera. Ayer en la parte final del partido te hace una conducción, elimina 3, la deja en la frontal del área y tienes una, ¿no? ¿Eso quién te lo puede hacer? No, claro. ¿Cómo lo vas a quitar? ¿Quién hay que pueda hacer lo mismo que...? Pero entonces le tenemos que dar oxígeno para que llegue mucho más entero, igual que a Cala. Si tenemos a los 2 que ahora mismo... ¿Pero y cómo le das el oxígeno? Bueno, pues entonces tendrás que meter 4 en medio. O porque si no es imposible, Cala solo en medio, se asfixia. Zipenga solo por una banda y la otra viéndolas venir, Mavilo Mamá, se asfixia. Pues a tus 2 jugadores tienes que darles mucha más libertad. Siguiente pregunta. Hazme el 4-4-2 y ponme en qué posiciones jugarían Calatrava y Zipenga, por favor. Pues no, pues te lo he dicho. Yo pondría arriba con Jacobsen Zipenga, que él caiga en banda, y 4 en medio. Los ¿Calatrava en qué sitio de los 4? Calatrava en un interior, Suero si quieres en otro, que se vayan combinando, y los 2 mediocentros con Ronaldo. ¿Cómo que quién defiende? Ronaldo y otro mediocentro. Alguien tendrá que ayudar a los laterales, ¿no? Es que ellos tendrán que ayudar también. O sea, quiero decir, ellos tendrán que ayudar. Lo que no puede ser es que en ataque solo dependamos de Cala, porque llega al minuto 75 y lo vemos todos. Y que en ataque solo dependamos de Zipenga y llega al minuto 75, si luego tiene esa fuerza física y te da un chispazo. Pero necesitamos que estén enteros. ¿Por qué? Porque yo, a diferencia de Emilio, soy más pesimista en el banquillo. Yo miro al banquillo y es que... No han jugado tampoco. Claro, tampoco podemos hacer una valoración de esta gente. A ver, Tommaso De Nipoti, por ejemplo, tendrá calidad el chico, parece buen zurdito, pero ha jugado 2 ratos. Ha jugado 2 ratos el chico. No es un jugador que nos hace falta. Lucas Alcázar, había mucha gente que decía que no iba a jugar y que daba igual, y es titular indiscutible en el Castellón como lateral izquierdo, y nadie lo discute. Pues al chico le han dado un día una oportunidad. De hecho, yo creo que Salva le ayudó mucho. Cuando está de central le ayuda mucho y oye, ha cogido confianza y muy bien. Es un jugador que puede crecer también, que no lo hemos visto. Pero Tincho tiene cualidades. Es pequeñito, pero tiene cualidades. Y luego hay otras. No sé si para jugar de lateral o para jugar más arriba, no lo sé. Que quizá una de las conclusiones del partido de ayer, Emilio, sea que no se constipen más Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu, sobre todo Ronaldo, porque Ronaldo condiciona mucho el juego del equipo, que esté a que no esté. O sea, él sí que es capaz de conectar con Calatrava y a partir de ahí llevar la pelota a otra zona. Pero sin Ronaldo, ¿quién lo hace eso? Por lo visto, en estos últimos partidos, sí, desde luego. Es importante, que le da pausa, que le da muchas cosas, ¿no? El saber estar, le da muchas cosas y, desde luego, una de las partes de la reacción, que entró Lucas, que entró el brasileño, que volvió Alberto a la alineación, que participó Doué. Por eso digo que ha habido 3-4 cambios en la entrada de Pablo, que el equipo funcionó. No es que el equipo deje de funcionar porque que tienen que haber cambios. No me meto ni el sistema táctico ni que tenga, pero que hay momentos que necesitas frescura y a lo mejor esos jugadores nuevos te lo pueden dar, ¿no? Pero que está claro es que el brasileño le da otro empaque al equipo, Alberto le da... Pero bueno, el italiano estuvo francamente bien. Los 4 de atrás ayer no estuvieron mal. Ese sistema el que está utilizando Pablo, que lo utilizan muchísimo sobre todo en segunda división, pero es un sistema que le va bien a Zipenga, ¿no? Y le va bien a Calatrava, ¿no? Yo creo que está pensado para que luzcan estos 2, ¿no? Sí, pero yo creo que es más la idea de lo que ha hecho el equipo en estos 2 años. Un equipo presionante 100%. Ahora no es un equipo presionante 100%. Un equipo que espera mucho más, a menos ayer. No va el 1 para 1 como antes, que era a pares, ¿no? No vamos a pares, ni vamos a presionar como... No, el equipo poco a poco ha sido un equipo más compacto, un equipo más junto, un equipo de presionar. Sí ha habido fases de partidos que ha ido a presionar 1 contra 1, pero ahora el equipo poco a poco eso está dejando de hacerlo. Está claro que todos los partidos no son iguales, pero no somos ese equipo que íbamos a lo loco a presionar cuando lo mueve todo el campo, todo el partido. No lo somos. Entonces, somos un equipo poco a poco diferente. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno y malo, depende de los resultados. Si ganamos será bueno, si no ganamos será malo.
Es que esto manda resultados. Es que esto no. Hasta ahora no somos más mal, compactos. Somos más compactos. Ayer si un equipo decir, y no marcas. Pero decimos, hostia, que ofensivamente nos quedamos cortos. Pues posiblemente sea entre una cosa y otra, pues buscar esa medida exacta, ¿no? Yo creo que Pablo no está contento porque ofensivamente el equipo le faltó eso. Ser mucho más intenso, agresivo, más buscar la portería, más buscar el gol. Posiblemente más movilidad, llegar con más gente área, todos esos conceptos que no es uno solo, son 5, 6 o 8. Sí, por cierto que comentaba yo que teníamos también preparado el corte de Pablo Hernández de la acción del gol que marca Chirino y dice que ahí estuvieron como juveniles, Pablo Hernández, los jugadores del Castellón, sus jugadores, vamos. Una jugada donde creo que hemos pecado un poco de juveniles, ¿no? Donde creo que hay que vivirla más esa jugada porque es un rechazo dentro del área y el que está más alejado pues nos gana la tostada y es el que acaba metiendo gol. O sea, son detalles que no podemos permitirnos si queremos, como digo, competir y sumar de 3 en 3 y son cosas que, como he dicho, pues espero que nos sirvan para el futuro. Pues sí, se podía haber defendido mejor, Pedro. Se podía defender mejor, evidentemente, pero esa jugada de no ocurrir no hubiera sumado 3 tampoco. O sea que tenemos que sumar el 3x3, de 3 en 3, metiendo goles. Evidentemente, los fallos, ves el Madrid-Barça ayer y también hay rebotes. El Madrid mete un gol, segundo palo allí, que parecen ser juveniles los del Barça. Eso pasa. Lo que tienes que hacer es meter goles tú. Si tú metes 3, pues puedes permitirte el lujo de que te pasen esas cosas. Yo creo que el problema no lo tenemos atrás. Como bien decíamos antes, lo tenemos de medio campo hacia arriba. De medio campo para adelante, ¿no? La eficacia. ¿Cómo esperas Castalia este domingo? Quedan muchos días por delante, hay un partido en medio, que es el de Copa. A ver, la gente está con el equipo todavía, no hay ningún problema. Castalia estará, pues depende, ¿el horario lo sabemos ya? 6:30. 6:30. Estará, si no lleno, casi. Sí. Yo creo que sí, la gente no... O sea, que no habrá nervios ni nada por el estilo. Es que no hay que ponerse nervioso. No, yo te lo pregunto, porque nosotros a la noche venimos de hacer el partido. Yo, mientras estaba cenando, estaba mirando las redes sociales y aquello era... un drama no. Aquello era al abordaje total. O sea, no hay nadie que valga nada. El entrenador es un paquete. El mismo partido de ayer, el mismo partido. Te mete gol Barry y luego te la mete Marcanis, que fueron 2 jugadas más claras. Y ahora estaríamos hablando aquí de otra manera. Estaríamos diciendo que Pablo hay que renovarlo, que estaríamos hablando de completamente diferente siendo el mismo partido. Entonces, hostia, yo creo que hay que estar tranquilos. Para las victorias y para las derrotas es una categoría complicada, lo estamos viendo, hemos vuelto a esta categoría y hay que tener esa tranquilidad suficiente para entender lo que es la categoría, para entender lo que son las dinámicas, lo que es una temporada larguísima y habrá que apretar en los momentos más delicados. ¿No? Para mí no para nada es un momento delicado. Hemos salido de una situación que empezamos mal y el empezar mal sí que te lleva a, cuando no ganas 2 partidos, volverte a meter a 2 puntos, a 3. Eso sí me preocupa un poquito más, pero ganando y situarte un poquito más arriba tendrás ese colchón de 5 o 6 en lugar de 2, ¿no? Pero que hay que tener tranquilidad. Yo creo que en eso no tengo duda. No tengo duda de que la gente está tranquila, que la gente ve... Yo sí que estoy tranquilo, Pero anoche no había nadie tranquilo, sí. Por lo menos en los mensajes que yo veía. ¿Cómo? Que lo que es evidente que subir directos no vamos a subir. Y si jugamos el playoff... meternos en promoción, pues la expresión esa no creo que la haya hecho Pablo Aposta. A mí no me gusta decirla. No me gusta... La expresión de parecíamos juveniles. No sé quién he leído, estaba pensando ahora que decía ayer el Madrid-Barça jugaron hombres contra niños, ¿no? Como dicen, el Madrid eran hombres y son expresiones que, bueno, aunque puedas tener razón, pero cuando hay un error de Van Dijk, ¿no? Que la controla mal, se la quita y hace gol, un error de niño. Un error de un profesional, error de un Yo te digo una cosa, veo peor, ya que te pones así, el error del comentarista, no voy a decir el nombre, pero creo que lo conocéis, que no hace mucho decía mal control de Cazorla. Y yo pensaba, ¿tú dices mal control de Cazorla? Si no te la has parado en la vida, puñetero. No te has parado un balón a la primera ni mal control de Cazorla. Pues eso, lo de Pablo ayer es un poquito... Sí, bueno, en fin, esto es fútbol. Dejadme, porque quiero incorporar a la conversación aquí en Conexión Oreyud. Siempre es importante la perspectiva, ¿no? Nosotros estamos quizá para lo bueno y para lo malo demasiado dentro. Aquellos que están un poquito más fuera, ¿no?, de esa burbuja, ven las cosas de otra manera y siempre es muy interesante escucharlos. Miguel Ángel Portugal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal todo por ahí? Pues ya ves, aquí estamos ya, nosotros no, pero hemos perdido 2 partidos, hace 3 que no marcamos
y a Pablo Hernández renovación, ya dentro de nada será Pablo Hernández destitución. Pero esto es fútbol, que te voy a contar que tú no sepas. Claro, eso es así. No, a mí ayer el Castellón no me disgustó ni mucho menos. Yo creo que le vi mimbres y le vi argumentos muy positivos. A mí me gustó, la verdad, me gustó bastante. Yo lo que quería que me explicaras, la última vez que hablamos era el entrenador Joan Plat, era yo creo que un Castellón diferente, con misma plantilla. ¿Qué ha cambiado para ti con el cambio de entrenador a nivel futbolístico en el Castellón? Yo sobre todo lo que veo es que en conjunto es como mucho más sólido, ¿no? Como mucho más convencido no solamente de la idea de la fase ofensiva, que con Prat, pues bueno, lo tenían muy marcado, era un equipo muy alegre, muy descendido, con mucho despliegue con balón, pero claro, tenía sus contras en los cuales pues los equipos rivales que se lo sabían pues le solían pillar, ¿no? Y tenía ese agujero defensivo que ahora mismo yo le veo como mucho más sólido en todos los conceptos, ¿no? Como mucho más equilibrado, tanto cuando ataca como cuando defiende. Creo que tiene un equilibrio que quizás antes le faltaba, ¿no? Antes era demasiado entusiasmo al ataque y cierto descuido defensivo, ¿no? Yo creo que Pablo haya conseguido que el equipo juegue como equipo en las dos fases fundamentales, que es atacar y defender. Y le vi bien, me gustó, la verdad. Hace 3 partidos que no marcamos, Miguel Ángel. Esta es la teoría de la manta. Sí, tenemos la manta corta, nos tapamos el cuello, tenemos los pies fuera. Nos tapamos los pies, nos constipamos. Pero ayer había un rival importante enfrente, como es el Almería, uno de los mejores equipos. Hay que tenerlo en cuenta eso. Yo creo que el Castellón tuvo sus opciones de empatar en el segundo tiempo. Yo creo que los cambios le dieron más profundidad. La verdad es que los dos chavales que salieron, de Nipoti y Markanich, yo creo que tuvieron en sus botas el empate, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que se vio es que no solamente es que tiene argumentos desde el principio con un equipo que sale y con equilibrio, sino que además en el banquillo tiene también gente que le puede cambiar un poco el ritmo y darle un poco más de profundidad, ¿no? Que eso siempre es positivo. El asunto de la eficacia, ¿esto qué es? ¿Cuestión de calidad? ¿De repetición? Hombre, de ensayo? ¿De suerte? ¿De circunstancias? ¿De qué es cuestión esto? En el fútbol, como en la vida, como en todas las cosas, es cuestión de insistencia. Hay que insistir y no desistir nunca, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Pablo, que también ha sido jugador, pues lo sabe, ¿no? Que muchas veces vienen rachas que no son favorables y hay que tener paciencia, porque si tú tienes el equipo el equipo está convencido de lo que hace, que yo le veo que está convencido de estas ideas que ha traído Pablo, le veo equilibrado, le veo que tiene argumentos y tiene tanto en defensa como en ataque, que da la sensación de que ese equipo, ¿no? De que ahora no es fácil que el Castellón le puedas pillar, sino que además de no pillarle, además tiene argumentos ofensivos, ¿no? Y como te digo, yo creo que la eficacia es como consecuencia del juego. Si tú no tienes eficacia, puede ser que tengas juego y no eficacia, pero si no tienes juego es difícil que tengas eficacia, ¿no? Lo importante es que el equipo adquiera esos mecanismos para llegar, que ayer se vio que sí que llegó en el primer tiempo, también tuvo llegadas importantes y en el segundo también, y hubo 2 muy claras. La de Nipoti era bastante clara y la de Markanich también. Luego Bardi también se encontró con un tiro de fuera del área que la golpeó muy bien, pero le pilló al portero bien colocado. Bueno, pues son cosas y argumentos que tú tienes ahí. Y como te digo, si tú tienes un equipo equilibrado, tienes un equipo que está convencido de lo que está haciendo, al final la eficacia llegará. Mister, dime una cosa, si pudieras fichar a un jugador para el Castellón, ¿qué jugador sería? ¿Portero, defensa, centrocampista o delantero? Hombre, la verdad que si tú me estás hablando de que hay poca eficacia arriba, pero ahora mismo yo creo que no es tampoco para plantearse ese tema, pero siempre que si tú ahora mismo estás con un portero que te está dando resultado, estás con una defensa que te está dando resultado y quizás te falta arriba eficacia, pues quizás pues meter algo más que te dé un poco más de alternativa arriba, ¿no? Para que esta eficacia, si que llegue pues teniendo alternativas, teniendo jugadores, teniendo gente que pueda dar alternativa al entrenador, ¿no? Pues quizás, hombre, si tienes que fichar un delantero, pues ficharías un delantero. A mí me gustó el centro del campo, me gustó Cala, en la media punta, Barry y Yerrabanena, pues yo creo que lo hacen bien. Tiene un jugador que es muy desequilibrante como Zipenga por la izquierda, quizás por la derecha le falta algo también un poco con más profundidad, pero bueno, tanto
Mabil como Mamad, pues yo creo que también te pueden cumplir esa misión, pero sobre todo que es que además, tanto los extremos, que además de tener y dar amplitud al campo, luego también a la hora de defender, también se meten en la línea de 4 en defensa y también lo hacen bien. A mí me gusta, y incluso Cala, ¿no? Y bueno, yo creo que es un equipo que actualmente en la clasificación no va en consecuencia de lo que está haciendo desde mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que con esa interpretación del juego que tiene, yo pienso que tiene que ir para arriba. Pensamos igual, ¿eh? Yo también ficharía un delantero si tuviera que fichar a alguien. De los 3 que tenemos, ¿quién es el que te gusta más? ¿Marcanic, Camará o Jacobsen, que es el que más dinero vale, por otro lado? Pues fíjate, no está teniendo suerte, pero tampoco me quiero inclinar mucho porque los 3 te pueden dar alternativa, ¿no?, en el juego, pero a mí me parece que Jacobsen, en cuanto coja el ritmo de la portería, me parece un delantero muy, muy aprovechable para esta segunda división y muy digno, ¿eh? Yo creo que es bastante digno, pero bueno, el que mejor lo tiene que saber es el que está ahí con ellos todos los días, que es el entrenador. Desde fuera yo te digo lo que parece, que igual es distinto de lo que es, pero en este sentido a mí me gusta Jacobsen, también me gusta Camará, te da otras cosas, ¿no? Y Marcanic pues te da también otras cosas, pero si es delantero centro, pues más, no sé cómo decirte, con más consistencia, pues igual un poquito, un nivel o un rango un poquito arriba para mí desde fuera, desde fuera me parece Jacobsen. Pero tampoco te lo voy a... Ya, entiendo. ¿Me entiendes? Sí, no es lo perfectamente. mismo desde fuera que desde dentro. Sí. Estás con esto todo el día. Pero te digo una cosa, Miguel Ángel, nuestros oyentes son súper inteligentes y saben escucharte, saben entender tu mensaje, sin ningún género de dudas. Yo lo he entendido al menos. Te hago la última cuestión, porque además me interesa mucho tu opinión al respecto. ¿Qué recorrido, ya no aquí en el Castellón, ¿no?, sino qué recorrido le ves a Pablo Hernández como entrenador? A mí me ha sorprendido, ciertamente, ¿no?, que empezara tan bien, con las ideas tan claras, además eligiendo bien, dirigiendo bien en los partidos, que no es fácil al principio, cuando te cuesta un poquito coger el aire a una categoría que es muy difícil con grandes entrenadores. ¿Qué recorrido le ves a Pablo, mister? Pues hombre, es un jugador que ha sido también importante como futbolista y evidentemente ha adquirido conocimientos porque ha tenido buenos entrenadores y si tú sabes absorber lo que has visto y además tienes también tu propia iniciativa y tu propia manera de entender el juego, pues eso todo suma, ¿no? Y a mí lo que me parece que es un entrenador sobre todo que sabe ver y que tiene calma, que tiene paciencia y que sabe, pues bueno, que ha aprendido la lección del fútbol como jugador y ahora pues se trata de aplicarla como entrenador y en este sentido, bueno, pues está comenzando, pero bueno, da sensación de que domina el vestuario y que domina los conceptos del juego. Es un lujo escucharte, Miguel Ángel, un lujo poder escucharte de vez en cuando aquí en Conexión Oreyud. Por cierto, enhorabuena por lo del clásico, me imagino que disfrutarías ayer con Mbappé, ¿eh? Bueno, a mí Mbappé es una maravilla. Los gestos de los grandes jugadores siempre son una maravilla, que es digno para que los chavales sepan cómo se controla orientadamente, cómo se perfila uno para recibir el balón y no perder ni un segundo en colocártelo donde tú quieres. Bueno, esas cosas, esos conceptos que son tan fáciles de decir y tan difíciles de practicar, bueno, pues muchas veces viendo es como tienes el ejemplo y más que muchas veces que llegan entrenadores, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo cuando era joven también lo que hacía es mirar fútbol, porque viendo a los grandes jugadores te das cuenta de qué es lo que te falta y Mbappé es un maestro en las acciones técnicas individuales, totalmente un maestro. Y pues como han sido los grandes jugadores, como su tiempo era de Stéfano, luego Maradona, luego Johan Cruyff. Yo era un admirador de Johan Cruyff por mi perfil físico, ¿no? Me encantaba la elasticidad, la plasticidad que tenía, pero bueno, ahora mismo Mbappé es un jugador que bueno, para mí ahora mismo es el número 1. Miguel Ángel Portugal, muchísimas gracias, un abrazo, buenas tardes. Nada, un abrazo a todos, un abrazo para todo Castellón. Gracias a Miguel Ángel Portugal, la verdad es que es una maravilla poder escucharlo porque es buena persona, Pedro, mejor persona que nosotros, tiene mejor don de palabra, incluso podíamos llegar a decir, ¿verdad? Pero al final se le acaba entendiendo perfectamente lo que piensa. Sí, no, la verdad que lo ha explicado bien y además da gusto ver a alguien que no está aquí y que conozca también el equipo, además... ha demostrado claramente que ve los partidos y que conoce perfectamente lo que es el equipo. Sí, totalmente. Dime, Emilio. Te cuento una. Iba a saludarlo, pero bueno. Haberme lo dicho. No, da igual. Yo recuerdo varias veces. ¿Te has enfrentado a él?
Porque él es mayor que tú. Es mayor. Sí. Yo recuerdo que yo estaba, creo que en el juvenil, no sé si en el juvenil o en el filial, y haber ido varias veces con el primer equipo, y no sé si tengo incluso una foto. Yo tengo una foto con de ese Castellón en el autobús con el primer equipo, con todas las melenas que había de la época, Miguel Ángel Portugal, Paco Botella, Javier Díaz, García Hernández. Bueno, yo creo que hay una foto que estaban todos allí y yo era juvenil, tal, y luego coincido con él porque la mujer es de Córdoba y es muy amigo de Pepe Murcia, y yo creo que coincidimos tomando algo con Pepe. Y creo que él también entrenó al Córdoba, ¿no? ¿Él llegó a entrenar al Córdoba o...? Portugal jugar no sé seguro. si entrena, pero va mucho a Córdoba porque la mujer es de allí, sí. y coincidimos una vez tomando algo con Pepe. Pero recuerdo que yo creo que tengo esa foto de ese autobús con todas las melenas al aire de rock and roll de todos esos jugadores. Él vino justo la temporada después de Paco García Hernández, también... Pero coincidieron porque estaban los dos, yo creo. Sí, coincidieron los dos. Paco había tenido más recorrido en el primer equipo que Portugal, pero bueno, los dos que llegaron a debutar, por supuesto, en el Madrid. Sí. Y bueno, yo recuerdo una foto también de Portugal, vino con el pelo de Orzoway. ¿Te acuerdas de Orzoway, Pedro? De la serie aquella de Orzoway, que esto, aquellos que tengan menos de 40 años dirán, esto ya están con las batallitas, ya están con las batallitas de Orzoway y de Mazinger y esto, pero Orzoway era aquel que llevaba el pelito largo y llevaba hasta un collar de estos, sería verano, claro, y era la cosa Vicenco. Sí, llevaba el collar y Vicenco, tal. Y bueno, Paco García Hernández, imagínate también, en aquella época, ¿no? Tenía buen equipito, Tenía buen equipito. Y yo recuerdo las melenas de aquella época. Paco se ha quedado a vivir aquí, está viviendo, bueno, ha estado en Madrid trabajando muchos años para el Madrid, pero ahora estoy viviendo aquí en Benicàssim. Hay unos cuantos de estos, porque Pedro es muy amigo de Isi, San José, también viene mucho aquí a Benicàssim. Soy cumpleaños, Isidoro. Y yo este verano he tenido la fortuna de poder entrevistar a Santillana, que también viene muchísimo, es decir, que ahí con esos 4 o 5 con 20 años, imagínate. Entonces sí que estábamos para jugar el playoff y subir, Exacto, con esos 4 o 5, vamos para arriba, pero ya ves. Rapidito, si rapidito. pudiesen readaptar, madre mía. Me ha faltado preguntarle a Emilio, a ti si te tienen que tirar un penalti, Emilio Isierte de 25 años, ¿quién quieres que te lo chute? ¿Camará, Marcanic o Jacobsen? ¿Cuál de los 3 quieres que te lo chute? ¿Para pararlo? Pensaba que ibas a decir Mbappé. No. Para parar, eso, ¿quién quieres que te lo chute de los 3? Tu portero, Camará, evidentemente. Camará. ¿Tú quieres que te lo chute, Camará? Sí. Creo que es más me da la sensación que es más fácil de pararlo. Pero bueno, fácil no hay ningún penalti pararlo, pero que tendría más opciones, por decirlo de otra manera. Vale. ¿Cómo? Sí. Los aprieto a estos, ¿Cómo aprietas? Al final van cantando, Sí. ¿Cómo vas ahí al final van cantando, les cuesta mucho, pero al final... amigo. Se van mojando. ¿Tú estás de acuerdo con lo entre los que 3, decía? ¿Cuántos goles harán? ¿Te digo lo que quiero o lo que pienso? No, lo que piensas. ¿Cuántos goles entre los 3 delanteros centros que tenemos? Yo creo que 20 goles sería una buena cifra entre los 3. En estos 3 años hemos tenido por año 3 delanteros centros, por lo menos. 2, 3 seguro. Y nos han salvado la vida los medias puntas, los bandas. Te digo que entre los 3, 20 goles yo ahora mismo los firmo. Hostia, 20 tendría que hacerlo uno solo, pero no lo van a hacer entre los 3. Entre los 3, esperando que los hagan otros. Pero entre los 3, visto lo visto, porque además va a jugar uno de los 3. De salida va a jugar uno de los 3 y luego el otro tendrá la oportunidad. Y tampoco veo delanteros que en 20 minutos. A lo mejor. Quizá el que más Marcanic, en situaciones de toque de arrebato, de estos de. Pero es que ayer, por ejemplo, es que esa es otra. O sea, metes 2 delanteros y no hay ningún centro al área. Pero entonces, ¿para qué estamos jugando con 2 tíos en el área? ¿No? Y eso el entrenador lo puede decir. Pero hombre, ¿no? Eso cuando estás en el campo lo sabes. O sea, debes de saberlo. Cuando sacas a los 9, o sea, es para colgar balones. Bueno, a mí me parece sinceramente, que no es que tampoco quiera el equipo, es que yo al final sí que los últimos 5 o 10 lo vi un poco más cansado. La parte del centro del campo de generar un poco de subir el balón, como igual lo vi en el Albacete, más cansado. Entonces, claro, los últimos minutos lo que tú tienes que tener es más que técnica, fuerza física para caer a la banda y de ahí colgar balones. Y yo en eso sí que veo al equipo un poquito cansado. No sé si es por como dice Emilio y Pedro, que hay que rotar un poquito y que jueguen otros más minutos, pero creo que además son categorías que los minutos finales se meten goles, El partido y encajas goles. Fue muy intenso y llegamos un poquito ahogados. Os hago la última a los 3. ¿Creéis que esta manera de jugar con Pablo Hernández concuerda con
el ideal futbolístico de Bob Bulgaris como modelo de club, estructura, etcétera, Pedro? Evidentemente sí. Pues no tiene nada que ver con... ¿Esta forma de jugar te refieres ayer? No, en general. Esta es que la, es un equipo esta que es la forma de de portería jugar. cero, es un equipo de portería cero, más que de hacer goles. Antes éramos un equipo más de hacer goles que de portería cero. Hemos dado un cambio. O sea, tú ves este Castellón y no tiene absolutamente nada que ver con el Castellón del octubre pasado, ¿no? Yo creo que Bob tiene mucha incidencia en la manera de jugar del equipo. Vale. O sea, que es el mismo el que ha dado el giro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ahora, pues, me imagino que se cansó de que nos pillaran tantas veces como cuando el año pasado y poco a poco ha ido evolucionando y yo creo que ahora está o a lo mejor los números le dicen eso. Y evidentemente eso está consensuado con él, vamos, estoy segurísimo. ¿Emilio? No. O sea, ¿tú crees que a Bob no le gusta esta manera de ver jugar a su equipo? Hablo del partido de ayer, yo creo que sí, de a ayer. él le gusta ser más ofensivo. Lo que pasa que también un hombre que para mí un poco que viene de conocer el fútbol, que viene del básquet, que tal y que cual, no sé. Yo creo que ha conocido, es un problema haber conocido el equipo de Dick, ser tan ofensivo, ganar, golear tal, y querer siempre hacer eso, pero eso es irreal. Es más real lo de ayer, lo del equipo más serio. Otra cosa es que le guste, yo creo que no le gusta tanto el equipo de ayer, que el equipo no sea tan ofensivo, que no cree tantas ocasiones, que no marque tantos goles. No creo que le guste que le marquen goles, pero le gusta ser más ofensivo, creo yo. No, lo digo también porque a nivel de... sobre todo de medios de comunicación, no los de aquí, sino en general, ¿no? Pues antes... generaba una expectativa el juego, que yo siempre lo he dicho, que para la gente que no es del Castellón se lo pasaba en pipa. Claro, yo me lo paso pipa sobre todo si ganamos. Si juegas muy en ataque pero al final pierdes 0-3, pues el que es de fuera sí que se lo pasa pipa, pero yo no me lo paso pipa. Pero sí que generaba, digamos, esa idea, una expectativa que ahora pues eres uno más y ya está, que oye, me parece perfecto, me parece perfecto. Aquí se trata de clink, caja, ir sumando puntitos. Sí, yo me quedo un poco entre medias de los dos. O sea, por un lado, yo creo que Bob quiere que el equipo juegue bien, de espectáculo, que vayamos para arriba. Pero claro, tú ves los fichajes y te vienen 3-4 mediocentros prácticamente puros. No es un box to box como teníamos antes. Se te van 2 delanteros y fichas a un delantero el último día de mercado. El centro del campo tenías más jugones, a lo mejor, con Mollite, compañía, y es más estático. Te refugias más en la defensa. Acordaos que el año pasado prácticamente no teníamos más laterales. Aquí hasta tenemos en la izquierda 3. Se fichan más centrales. Cuando no se te van, renuevas a Óscar Gil. Parece que a nivel deportivo, o sea, se ha hecho un equipo profeso para este sistema. O sea, defender con 4, con algún medio centro o 2 puros y luego arriba a lo mejor para jugar 2-3-1 con un único delantero, porque al final se te va... Pero tienes 3 delanteros, Pero se te va Raúl, que te mete goles, se te va de Miguel tal y fichas uno en el último. Es mi sensación, que esto... Pero este sistema es el mismo que el Día de la Cultura Leonesa que ganamos. Sí, yo no digo... Pero jugamos muy bien y ganamos, o sea, que es lo mismo. Ayer, evidentemente, Sí. no jugamos tan bien, pero al final el sistema es el Sí, mismo. yo me refiero más a la pregunta que hace del presidente a nivel fichajes. El presidente lo quieres ganar, evidentemente. Claro, a nivel fichajes yo veo que el equipo es pues más duro, Pero yo más de segunda división. Más ahora, a nivel pensamiento, oye, pues a lo mejor a él, claro, le gustaría jugar con un central y con 9 delanteros. Pero yo lo pregunto porque Sí. él de momento no se ha pronunciado al respecto. No ha dicho nada de si disfruta, si le gusta más, si le gusta menos. Antes hacía muchos comentarios, ahora por la razón que sea, tendrá trabajo, en fin. Yo no estoy ahí en la agenda de Bulgaris, pero sí que es llamativo, ¿no? Alguien que no dice nunca nada, pues nunca dice nada. Alguien que habla siempre, de repente deja de hablar de un tema en concreto, pues te llama la atención. Pero bueno, al final las decisiones las va a tomar él y seguramente, como siempre suele suceder en el fútbol, esto no es noticia, en base a pues quiere decir que ni frío ni calor, que él mantiene una distancia. Quiere decir lo que quiere decir, Emilio. Es decir, yo, lo sabes y no tengo ningún problema en decirlo. Cuando hay que ser del Castellón es hoy, que ha perdido el Castellón. Si ganas 3-0, no le hace falta al jugador ni al entrenador que le invites a una cerveza. Ya se siente grande en ese momento. Tú a la gente apóyala cuando está sufriendo. Eso sí. Hay que apoyarla en el fracaso, no en el éxito. No lo digo por Bulgaris, lo digo en general. Entonces, un mensaje en redes sociales, ¿cuándo hay que lanzarlo? Hoy. Vamos, muchachos, estoy con vosotros. Estoy contigo, Pablo. Estoy con
el que haya fallado, no lo sé. O con el grupo en general y así no destapas a nadie. Esa es mi opinión, pero esa es la mía. Cada uno piensa como quiere pensar. Que suele pasar mucho en este mundo del fútbol. Suele pasar mucho. Claro, siempre pasa. Claro. 100% al revés. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ya que me preguntas, Emilio, Pablo Hernández lleva 5 o 6 jornadas ya dirigiendo al primer equipo. Independientemente de que ellos entre ellos hayan hablado y Pablo haya dicho, Pablo, tranquilo, tú estate aquí, que vas a estar hasta final de temporada y tal. Me parece perfecto, pero que cuesta, ¿no? Hacer un tipo de comunicación, aunque sea un mensaje en redes sociales diciendo, Pablo es mi persona, confío en él plenamente y él nos va a llevar al punto que queremos llegar. Tampoco pasa nada, oye, ¿no? ¿Hay algún problema por hacer eso? Bueno, eso sería pues ideal. Yo creo que hubiera sido lógico, no a la primera semana quizás, no a la segunda, pero ahora que llevas 5 o 6 semanas, si es tu determinación confiar en él, es que eso alimenta dudas. Hay gente que tú le preguntas y todavía no tiene claro cuál es la situación de Pablo Hernández. Si no pasa nada. Si al final todos sabemos que esto es fútbol. Si Pablo Hernández ahora pierde 5 partidos, se va a la calle. Sea Pablo Hernández, sea Emilio Isierte, sea quien sea, se va a ir a la calle. Que esto, sabemos cómo funciona este negocio. Pero mientras tienes a tu gente, apóyala, chico. Yo lo veo así, ¿no? Sí. No pasa nada. No pasa nada si Pablo ha jugado fútbol. Igual aún no se ha manifestado porque tampoco tiene claro aún qué va a pasar. ¿No? Yo qué sé. En fin, porque con esta gente nunca sabes. Ya, bueno. Yo creo que Pablo sí que tendrá las ideas claras. Yo lo escucho hablar a Pablo Hernández y no lo escucho como temporal. Pablo Hernández ayer hace la rueda de prensa y dice, bueno, el jueves tenemos Copa, el domingo viene el Málaga. No tal. tiene lógica que sea temporal, claro. Pero ya debe seguir hasta que se seque el malecón, claro. Claro, pero Pablo no va a decir nada de eso, ¿no? Pero yo creo que esas cosas tampoco pasa nada, ¿no? Ahora, si fuera alguien que nunca dice nada y no se expresa y tiene a lo mejor, como Lim, ¿no? ¿Tú has escuchado la voz de Lim? ¿A que no? No. ¿Lo has visto alguna vez poner un tuit o algo a Lim? No. Entonces es normal que tenga alguien que lo que tenga que decir lo diga en nombre de Lim, pero si Lim estuviera siempre en Twitter estaría la gente esperando, oye, ¿qué pasa con Corberán? ¿Que vas a fichar a algún delantero? ¿Se salvará el Valencia? ¿No? Pues eso, lo mismo trasladado aquí a la situación real del Castellón. 3 no y no. Claro. Sí, claro. Sobre todo cuando se sabe que ha hablado con otros entrenadores. Entonces, ahí. Y le han ofrecido, bueno. Entonces, en fin. es momento de. Yo he opinado, ¿no? Claro. Todas las semanas decía alguna cosa, ¿no? Opinaba y cuando la situación estaba mala opinaba de tranquilidad y tal y igual. Claro. Entonces, no pasa nada por eso, pero en fin. A que ganemos al Málaga. Por cierto, Málaga, no lo he dicho, pero Alberto Jiménez volverá a estar sancionado. Que esa es otra broma de mal gusto. Que le caigan 2 partidos por esa acción con Higinio es de broma. De todas maneras, también tienen que aprender. Estas cosas hay que aprender también. Sí, pero no es para 2 partidos. Que hay 14.000 ojos, está el VAR. Y lo del VAR es bochornoso, Lo del VAR es bochornoso. Lo de, oye, no, que mira lo de Alberto, que no es lo que te estás diciendo. No, es que me parece lamentable. Lamentable. No fue una jugada para expulsar a la tarjeta amarilla a los dos. Entonces. Y ojalá me equivoque, pero es que la broma te cuesta perder ayer y ya veremos el domingo contra Málaga porque es un jugador muy importante. Sobre todo físicamente, ya dijo que los centrales están un poco contra algodones, o sea que si no tienes cambio, que si se te lesiona el minuto 20, ¿qué hacemos? Ayer estuvieron bien los centrales. Sí. Ayer estuvieron bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Por cierto, esta semana tendremos que hacer el siguiente Conexión Oreyut en viernes porque estaremos en Lebrija y si queréis seguir el partido, pues estaremos narrándolo para PUN, para la emisora autonómica, y iremos a ver qué tal por aquella zona que también conoce Pedro Pino, que es el duque de Triana. Ahí estamos. Sí, la verdad que sí. Doy fe que con Pedro no se sufre, ahí en la capital hispalense. Que bien lo pasamos, aquel día. En fin, gracias Pedro, hasta la próxima. Gracias Emilio, que será hasta la próxima bien pronto, seguro, el domingo en Castalla. Y gracias Miguel, hasta la próxima. Gracias a vosotros por estar ahí. Aquí lo dejamos, lo dicho, volvemos el viernes. Espero que después de clasificarnos ante el Antoniano, allí en el campo de césped artificial en Lebrija, cerquita de Jerez. Pero esa será ya otra historia. Gracias, saludos, adiós.